Tal vez nunca te lo has preguntado de verdad, pero hoy quiero que te detengas un momento, respires profundo y mires a tu alrededor. Mira tu casa, tu habitación, tus costumbres, tus palabras cotidianas. Mira el ritmo con el que vives, el espacio que le das al silencio, la forma en que tratas a los que amas, porque puede que haya algo muy concreto, muy real, que esté impidiendo que la Virgen María se sienta verdaderamente bienvenida en tu hogar, y quizás ni siquiera te habías dado cuenta. No se trata de grandes errores ni de cosas escandalosas. A veces, lo que aleja la gracia no es lo que hacemos abiertamente, sino aquello que dejamos de hacer. Esa oración que postergamos una y otra vez. Ese rincón de la casa que nunca usamos para rezar. Esa música o contenido que dejamos sonar sin pensar que entra por nuestros oídos. Esa prisa que se instala, ese cansancio que usamos como excusa para no mirar hacia lo alto. Y poco a poco, casi sin querer, vamos dejando de preparar el alma. Vamos cerrando las ventanas de la fe. El mes de mayo no es un mes más. Es un tiempo que desde hace siglos está consagrado a la Virgen María. Es el mes en que el cielo quiere hablarnos con dulzura, pero también con claridad. El 13 de mayo es una fecha marcada por el amor celestial. La Virgen se aparece en Fátima a 3 niños sencillos, en una tierra humilde, para recordarle al mundo entero que aún estamos a tiempo de volver, de orar, de reparar, de consagrarnos. Pero esa visita no fue solo para el pasado, es también para ti, hoy. Porque cada año, en mayo, María busca nuevos corazones donde pueda entrar. Y aquí es donde debes preguntarte con sinceridad: ¿estoy yo preparando mi casa interior para recibirla? ¿O estoy tan ocupado, tan distraído, tan centrado en lo inmediato, que ya ni siquiera me doy cuenta de su ausencia? El Padre Pío, un alma profundamente unida a la Virgen, decía que la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave del corazón de Dios. Pero si ni siquiera tomamos esa llave, ¿cómo esperamos que el cielo se abra? Esta reflexión no es para juzgarte, no es para que te sientas mal, al contrario, es un llamado lleno de amor, pero también de urgencia, porque la Virgen no entra donde no se le prepara un lugar digno, no porque desprecie, sino porque respeta. Ella no irrumpe, ella toca a la puerta, y si no se le abre, sigue su camino en silencio. ¿Cuántas veces ha pasado eso sin que lo notemos? Cuando vamos a recibir a alguien especial en casa, limpiamos, ordenamos, encendemos luces, ponemos flores. Nos preocupamos por los detalles. Pero, ¿hacemos lo mismo con nuestra vida espiritual? ¿Le ofrecemos a María un espacio limpio, iluminado, en paz? ¿O la recibimos con desorden, con descuido, con indiferencia? El hogar no es solo un lugar físico, es una extensión del alma. Lo que tienes en tu casa habla de lo que habita en tu corazón. Por eso, antes de que llegue el 13 de mayo, necesitas hacer una revisión profunda, una especie de pequeña peregrinación interior. No basta con poner una imagen de la Virgen en una repisa si esa imagen está rodeada de distracción, de ruido, de ausencia de oración. No basta con decir yo creo si no se ve reflejado en tu día a día. Tal vez piensas que esto no aplica a ti. Tal vez dices, yo no tengo nada malo en mi casa. Pero esto no es solo sobre cosas malas. Es sobre lo que falta. Es sobre la ausencia del amor, de la presencia consciente, del silencio reverente. Es sobre las pequeñas concesiones que, sumadas, hacen que el corazón se vuelva tibio. Y ya lo decía el Señor, a los tibios los vomitaré de mi boca. Por eso hoy te invito, con la autoridad espiritual del Padre Pío como guía, a hacer un alto y mirar con otros ojos, a dejar que esta palabra te toque, te cuestione, te despierte. No estás solo. María quiere entrar, pero tú tienes que abrir, tienes que preparar el lugar, tienes que mostrarle, no con palabras, sino con gestos concretos, que ella es bienvenida en tu vida. En los próximos minutos, te hablaré de 3 cosas que podrían estar presentes en tu casa o en tu forma de vivir y que dificultan esa
visita sagrada. Y no lo haré para criticarte, sino para ayudarte, porque hay cosas que tal vez has normalizado, pero que espiritualmente representan un obstáculo real. Y no se trata de miedo, sino de conciencia, porque cuando uno sabe lo que bloquea la gracia, puede tomar decisiones que abran la puerta de nuevo. Así que escucha con atención, abre el corazón, permite que la luz entre aunque duela un poco al principio, y recuerda, no estás solo en este camino. El Padre Pío te acompaña con su intercesión, María te espera con su ternura, y tú, si decides decir sí, podrás transformar tu hogar en un refugio de paz, de luz, de esperanza. No lo dejes para mañana. El 13 de mayo está muy cerca, y quizás este año más que nunca, tu alma necesita volver a empezar. Hay momentos en el calendario que no son solo fechas, son llamados del cielo. Y mayo no es simplemente el quinto mes del año. Para la Iglesia, es el mes de la Madre, el tiempo en que los cristianos estamos invitados a mirar de nuevo a la Virgen María con más profundidad, más amor y más entrega. Pero, ¿por qué mayo? ¿Por qué esta conexión tan íntima entre María y este mes? Desde hace siglos, los fieles católicos de todo el mundo han consagrado mayo a María por una razón muy clara. La naturaleza florece, y el alma también está llamada a florecer espiritualmente. Mientras los campos se llenan de vida, Dios nos llama a renovar la fe. El corazón humano, a veces endurecido por la rutina, necesita recordar que aún puede ser fértil para la gracia. Y María es la primera en mostrarnos ese camino, con su silencio fecundo, con su obediencia luminosa, con su amor que no exige nada, y sin embargo, transforma todo. El Papa Pablo VI decía que mayo es un tiempo en que la piedad mariana debe intensificarse, tanto en la Iglesia como en cada hogar cristiano. No es un detalle devocional, es una necesidad espiritual, porque donde María entra, también entra Cristo. Donde María es acogida, la oscuridad retrocede. Donde se reza con el corazón, se respira el cielo. Y si hoy el mundo vive tanto ruido, tanta angustia, tanto desánimo, es porque muchos hogares han dejado de ser lugares de oración, de consagración, de silencio sagrado. Y es justamente dentro de mayo que aparece una fecha que no podemos ignorar, el 13 de mayo, cuando María se manifestó en Fátima. Ese día, en 1917, algo cambió para siempre. El cielo habló de nuevo. La Virgen eligió a 3 niños simples, puros, obedientes, para transmitir un mensaje que sigue resonando hasta hoy. Oración, conversión, penitencia. Ella no vino a condenar, vino a advertir con amor, vino a pedirnos que tomemos en serio nuestra vida espiritual, y vino a mostrarnos que el corazón inmaculado de María es el refugio seguro ante toda tempestad. ¿Te has detenido a pensar lo que significa eso? El cielo abrió sus puertas para hablarle a la humanidad. La Virgen pidió el rosario diario, pidió actos de reparación, pidió que no nos durmiéramos espiritualmente. Y esa petición no fue solo para aquel año. Es para hoy, para ti, para tu casa, para tu familia. El 13 de mayo no es una fecha para mirar hacia el pasado con nostalgia. Es una fecha para actuar, para revisar si en tu vida la Virgen tiene un lugar real o solo decorativo, para preguntarte si tu devoción es viva o rutinaria, si tu casa está consagrada o simplemente adornada, si el rosario es parte de tu día o un recuerdo de la infancia. Y aquí es donde el Padre Pío nos da una luz muy clara. Él vivió toda su vida con una profunda unión a María. La llamaba mi mamá celestial. Le ofrecía su dolor, sus oraciones, sus noches en vela, y decía con firmeza que aquellos que se refugian en María no se perderán. ¿Y sabes por qué lo decía con tanta seguridad? Porque él mismo lo experimentó, porque en los momentos más duros, cuando las pruebas eran insoportables, la presencia de María lo sostuvo de pie. El Padre Pío no hablaba de María como un símbolo, sino como una madre viva, presente, cercana,
Una madre que quiere entrar en nuestras vidas para enseñarnos a amar a Jesús con más profundidad. Una madre que no se impone pero que transforma, que no grita pero que consuela, que no exige pero que espera. ¿Y tú? ¿La estás esperando? El 13 de mayo se acerca, y con él una nueva oportunidad. No importa cuántas veces la hayas dejado de lado. No importa si en años anteriores no hiciste nada especial. Lo que importa es que hoy estás escuchando este mensaje, y eso significa que hay una nueva puerta abierta. En el calendario de Dios, cada gesto tuyo tiene valor. Una vela encendida, una oración en voz baja, una palabra dicha con fe, un acto de perdón. Todo suma, todo prepara el camino. Todo dice, Madre, puedes entrar, pero también hay obstáculos. Hay cosas que, si no las reconoces y corriges, pueden hacer que ese día pase sin dejar huella. Y no se trata solo de no hacer algo malo. A veces el mal entra por omisión, por descuido, por falta de decisión. Por eso, en el próximo trecho de esta reflexión, te hablaré con claridad sobre 3 aspectos concretos que pueden estar bloqueando la entrada de María en tu hogar. Y lo haré con respeto, pero sin suavizar la verdad, porque el amor verdadero no oculta, ilumina. Y si tú estás dispuesto a escuchar, también estarás más cerca de recibir. Porque una casa que se abre a la Virgen se convierte en un lugar de milagros silenciosos. Y créeme, nada es más urgente hoy que dejar que Ella vuelva a ocupar su lugar en medio de nosotros. Si queremos realmente preparar nuestra casa para recibir a la Virgen María con dignidad, debemos tener el valor de examinar nuestra vida con sinceridad. No basta con desear su presencia. Es necesario remover lo que impide que ella permanezca. Y lo primero que debemos observar con ojos atentos es este primer peligro espiritual que, aunque común, es profundamente destructivo para el alma y el hogar: la normalización de lo profano en nuestra vida cotidiana. Puede parecer una expresión fuerte, pero es más común de lo que piensas. En muchos hogares que se consideran cristianos, se ha abierto espacio a formas de entretenimiento, lenguaje, imágenes, objetos y actitudes que, sin parecer gravemente malas a primera vista, en realidad contaminan el ambiente espiritual. Me refiero, por ejemplo, a series, películas o músicas que trivializan el pecado, que ridiculizan la fe, que exaltan la violencia, el egoísmo, la sensualidad sin pureza. Me refiero a conversaciones cargadas de quejas, ironía, críticas destructivas, palabras vacías que apagan la esperanza. Me refiero también a objetos que se conservan sin discernimiento, como amuletos, imágenes supersticiosas, símbolos ajenos a la fe cristiana, libros de prácticas esotéricas o incluso decoraciones que transmiten mensajes contrarios al Evangelio. Quizás tú pienses, yo no tengo nada de eso, pero detente un momento y revisa. ¿Qué hay en las paredes de tu casa? ¿Qué se reproduce en el televisor o en el celular mientras los niños están presentes? ¿Qué tipo de conversaciones son las más frecuentes en la mesa? ¿Hay en tu hogar un rincón para el silencio, para la oración, para el recogimiento, o todo está dominado por ruido e inmediatez? El Padre Pío tenía una conciencia aguda sobre la presencia espiritual que rodea a las personas. Decía, donde no hay recogimiento, el alma no puede oír a Dios. Y eso vale también para el hogar. Si tu casa está llena de estímulos que desconcentran, que dispersan, que incitan al ego, es difícil que en ella reine la paz. Es difícil que María se sienta verdaderamente acogida. Ella no impone su presencia, pero cuando se le abre espacio, se manifiesta con dulzura. No estamos hablando aquí de caer en un escrúpulo que nos haga ver pecado en todo. Estamos hablando de discernimiento espiritual, de sensibilidad de alma. Lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas, lo que permites entrar a tu casa, todo eso va formando un ambiente, y ese ambiente puede ser tierra fértil para la gracia o tierra seca y estéril. La decisión está en tus manos. Un ejemplo concreto: muchas personas tienen imágenes religiosas en casa,
pero justo al lado hay elementos que contradicen ese mismo espíritu. Una cruz en la pared y al lado, una figura pagana. Un cuadro de la Virgen junto a frases que exaltan el yo por encima de todo. Una Biblia sobre la mesa, pero ningún tiempo para abrirla en familia. No basta con tener símbolos. Es necesario que esos símbolos expresen una realidad vivida, un deseo sincero de santidad, aunque imperfecto. El hogar cristiano debe ser como una pequeña iglesia doméstica. Y eso no significa perfección. Significa dirección. Significa que el centro de la casa no es el televisor, ni el reloj, ni el celular, sino la presencia de Dios y la acogida del amor de María. Significa que, aunque haya caídas, hay también propósito de mejora, que aunque haya cansancio, hay voluntad de ofrecerlo con fe, que aunque haya pruebas, se vive con esperanza. ¿Y cómo identificar si hemos caído en la normalización de lo profano? Una señal clara es cuando ya no nos sorprende el mal, cuando vemos una escena vulgar o escuchamos una blasfemia en una canción y no sentimos nada. Cuando nuestros hijos repiten frases o gestos que antes nos hubieran preocupado y ahora lo vemos como normal. Cuando lo sagrado se vuelve rutina. Cuando la misa dominical se vuelve opcional. Cuando el rosario es apenas un objeto decorativo. Ahí es donde empieza el adormecimiento del alma. El Padre Pío alertaba con fuerza sobre esto. Él decía: el mundo ya no tiene sentido del pecado, y esa ceguera espiritual es uno de los males más profundos de nuestro tiempo. Porque si no vemos el mal, no lo combatimos. Si no lo combatimos, lo dejamos entrar. Y si lo dejamos entrar, vamos perdiendo poco a poco la capacidad de amar lo bueno, lo bello, lo verdadero. María es pura. Su presencia en el hogar no se da en medio del ruido mundano, sino en medio de la humildad, la reverencia, la verdad. Si queremos recibirla en mayo, especialmente en el 13 de mayo, debemos hacer una limpieza interior y exterior, y eso comienza con un acto de honestidad. Mirar lo que hemos permitido, lo que hemos tolerado, lo que hemos excusado, y empezar a removerlo con firmeza pero con paz. No tengas miedo de cambiar. No tengas vergüenza de corregir lo que has hecho mal. No pienses que es tarde. Cada decisión que tomas hacia la luz abre un nuevo espacio para la gracia. Deshazte de lo que no glorifica a Dios. Apaga lo que apaga tu fe. Rompe con lo que roba tu paz. No porque seas perfecto, sino porque deseas crecer. Y ese deseo es el que María ve con ternura. Ella no viene a buscar casas de santos. Viene a habitar donde hay amor, esfuerzo, verdad. Y cuando das ese paso, algo invisible comienza a cambiar. El ambiente se purifica, el alma se fortalece, el silencio vuelve a tener sentido. La oración brota con más facilidad, las discusiones disminuyen, el descanso se vuelve más profundo, porque donde María es recibida con sinceridad, el cielo se instala, aunque sea de forma discreta. Por eso, este primer peligro, la normalización de lo profano, debe ser enfrentado con decisión. Tal vez duela desprenderse de ciertas costumbres o cosas que uno había aceptado como normales. Pero créeme, lo que ganarás al abrir espacio para lo sagrado no se puede comparar con nada de este mundo. Y si comienzas hoy, estarás dando a María una señal clara. Madre, esta casa es tuya. Después de haber hablado del primer obstáculo que impide que la Virgen María sea recibida dignamente en los hogares, la normalización de lo profano, debemos ahora encarar con seriedad un segundo peligro, quizás aún más sutil y destructivo: la indiferencia espiritual disfrazada de fe. Este es un mal silencioso, que se infiltra poco a poco en el alma y que lleva a muchas personas a pensar que están bien, que están cerca de Dios, cuando en realidad han caído en una rutina vacía, sin fuego, sin hambre, sin amor verdadero. ¿De qué hablamos cuando decimos indiferencia disfrazada de fe? Hablamos de una actitud interna que hace que la religión se convierta en una costumbre más, algo mecánico,
sin profundidad, sin implicación personal real. Se reza, pero sin atención. Se va a misa, pero como quien cumple un deber social. Se escucha el Evangelio, pero no se deja que ese mensaje transforme el corazón. Se conoce a la Virgen, pero no se la ama con verdad. Y, con el tiempo, el alma se adormece. Se vuelve tibia. La tibieza espiritual es uno de los mayores males que el mismo Cristo denunció con fuerza. En el libro del Apocalipsis, leemos estas palabras claras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. AP 3:15-16. Esas palabras no son solo simbólicas, son un llamado urgente para todos aquellos que han dejado que la fe se convierta en una formalidad, porque la fe que no arde, que no transforma, que no lucha por crecer, se debilita. Y la debilidad abre espacio a muchas otras sombras. El Padre Pío no toleraba la tibieza espiritual. La combatía con claridad, con fuerza, con amor exigente. Él decía, hay de aquellos que viven una fe de costumbre. No se dan cuenta de que están más lejos de Dios que aquellos que ni siquiera creen. Y es que el tibio muchas veces ni siquiera nota que está mal. Cree que todo está bien porque no comete grandes pecados, porque hace algunas oraciones, porque no hace daño a nadie. Pero esa tranquilidad no es paz, es adormecimiento. Y María en sus apariciones siempre ha buscado despertar a los tibios, llamarlos a la conversión verdadera. ¿Cuáles son los síntomas de esta indiferencia? Uno muy claro es la falta de pasión en las cosas de Dios. Todo cansa, todo parece demasiado. Rezar un rosario completo parece exagerado. Confesarse con frecuencia se ve como innecesario. Participar de la misa entre semana no entra en los planes. Hablar de Dios con los hijos se evita para no incomodar. Hacer pequeños sacrificios se ve como cosa de otros tiempos. Y así, poco a poco, la fe se convierte en una rutina sin alma. El corazón se cierra a la gracia sin siquiera notarlo. Otro síntoma es la resistencia interior a dejarse confrontar por la verdad. La indiferencia espiritual siempre busca excusas. Yo no soy monja, yo no tengo tiempo, Dios sabe cómo soy, no hace falta tanto. Se habla de Dios, pero no se escucha a Dios. Se conoce la doctrina, pero no se vive con profundidad. Y cuando María toca a la puerta como lo está haciendo ahora, el alma tibia no abre, porque cree que ya está todo en orden. Pero el amor de María es tan grande, tan paciente, que incluso a los tibios les habla, incluso a los indiferentes les ofrece una nueva oportunidad. No viene a acusar, viene a encender una llama, a remover la ceniza, a recordarte que fuiste creado para arder en amor, no para sobrevivir en una rutina estéril. Por eso, el 13 de mayo no es solo una fecha, es un grito del cielo que dice, despierta, vuelve al primer amor. ¿Qué hacer si reconoces que has caído en esta tibieza? Primero, no te desesperes, no te juzgues sin compasión, pero no te conformes. Dios no quiere verte dormido, quiere verte vivo. María no quiere ser una figura decorativa en tu casa, quiere ser reina de tu hogar, quiere llevarte de la mano a una fe más profunda, más real, más viva. ¿Cómo? Con pequeños pasos, pero firmes. Comienza por hacer una revisión sincera de tu vida espiritual. ¿Cuánto tiempo al día dedicas verdaderamente a Dios? ¿Tus oraciones son mecánicas o nacen del corazón? ¿Lees la palabra de Dios con hambre o solo como una obligación? ¿Buscas los sacramentos con deseo de conversión o como rutina? ¿Tu fe afecta tus decisiones diarias o queda encerrada en los templos? Luego, decide reavivar tu alma con actos concretos. Levántate más temprano para orar. Apaga el celular un rato para meditar. Lee una vida de santo. Reza el rosario con intención. Habla con tus hijos sobre la fe. Ve a misa aunque no sea domingo. Confiesa tus pecados con humildad. Y sobre todo, invoca a la Virgen con fe diciendo, Madre,
No permitas que me acostumbre a vivir lejos de tu Hijo. El Padre Pío decía, el alma tibia es como una vela apagada en un templo oscuro. Está ahí, pero no ilumina. Está presente, pero no transforma. Está viva, pero no vive. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. No es lo que María espera de ti. Estás llamado a arder, a brillar, a renovar tu fe con pasión. No como quien grita, sino como quien ama de verdad. María no necesita discursos. Necesita hogares que vuelvan a ser altares, corazones que vuelvan a ser humildes, familias que se reúnan para rezar, aunque sea por pocos minutos, almas que digan con sinceridad, estoy lejos, pero quiero volver, estoy débil, pero quiero luchar, estoy frío, pero quiero arder. Y cuando haces ese movimiento, por pequeño que parezca, el cielo responde con ternura, porque el amor de Dios no busca perfección inmediata, busca fidelidad, busca sinceridad, busca un sí que se renueva cada día. El 13 de mayo se acerca. María pasa cerca de tu puerta. ¿Te encontrará dormido? ¿Te encontrará distraído? ¿O te encontrará de rodillas diciendo, Madre, quédate? Este hogar quiere volver a ser tuyo. Hemos hablado ya de la normalización de lo profano y de la tibieza disfrazada de fe. Ahora, llegamos a un punto aún más delicado, pero profundamente real. El tercer peligro espiritual que impide que la Virgen María habite en nuestros hogares es la falta de perdón. No hablamos aquí de un simple malentendido pasajero, sino de rencores que han echado raíces, de heridas no sanadas, de palabras no dichas, de corazones que bajo el mismo techo viven como extraños. Este es un mal silencioso, pero corrosivo. Un hogar puede tener imágenes sagradas, puede asistir a misa, puede rezar juntos, pero si en el fondo hay resentimiento, orgullo, dureza o indiferencia entre sus miembros, el ambiente se enfría, el amor se debilita, la gracia se ve obstaculizada. Y aunque María desea estar allí, su presencia se vuelve casi imperceptible, porque donde no hay amor, donde no hay perdón, la madre no puede reinar plenamente. El Padre Pío decía con claridad, el rencor es una cadena invisible que ata el alma al dolor. No se puede volar hacia Dios llevando ese peso. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de esto? Familias aparentemente normales, pero por dentro divididas. Padres que no se hablan con sus hijos. Hermanos distanciados por años. Parejas que conviven, pero no se miran. Hijos que han crecido en medio de silencios hostiles, y lo más doloroso es que muchas veces esto no se debe a grandes traiciones, sino a pequeñas heridas que nunca se curaron, porque nadie quiso dar el primer paso. La falta de perdón en el hogar crea una atmósfera de frialdad espiritual. La oración se vuelve pesada, el cansancio domina, la alegría desaparece, se vive una rutina superficial. Y lo peor es que muchas veces se acostumbra uno a vivir así. Se cree que es normal. Se acepta esa tristeza como parte de la vida. Pero eso no es lo que Dios quiere. Jesús fue claro. Si vas a presentar tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. Mt 5, 23, 24. ¿Y cuántas veces vamos al altar, a la misa, a la oración, sin haber querido reconciliarnos? ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro diciendo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, sin estar dispuestos realmente a perdonar? El hogar donde hay resentimiento se vuelve tierra seca, no florece, se sobrevive pero no se vive, y lo más triste es que muchos niños crecen respirando ese ambiente, sin entender por qué mamá y papá se hablan con distancia. ¿Por qué hay tensión en la mesa? ¿Por qué no hay abrazos sinceros? ¿Por qué las risas se apagan? Ese dolor no se borra fácilmente, pero sí se puede transformar si hay humildad. Quiero contarte ahora una historia real que refleja esta verdad. Una mujer joven, madre de 3 hijos, vivía en un matrimonio donde la comunicación con su esposo era casi nula. No había gritos ni violencia, pero sí silencio, frialdad, indiferencia.
Todo comenzó con una traición emocional, nunca completamente confesada. Ella guardó el dolor. Él evitó el tema. Y así pasaron los años. Los niños crecieron viendo a sus padres convivir como compañeros de cuarto. Ella rezaba, él también, pero algo faltaba. Un día, esta mujer escuchó una reflexión sobre el perdón. Sintió que Dios le pedía algo más. No solo soportar, sino sanar. Entonces, en una noche de mayo, encendió una vela ante una imagen de la Virgen de Fátima. Y, llorando, le dijo: María, yo sola no puedo perdonar. Ayúdame tú, habla tú en mi corazón. Esa noche no pasó nada extraordinario, pero al día siguiente ella hizo algo que no había hecho en años. Miró a su esposo a los ojos y le dijo, con voz temblorosa: necesito que hablemos. No quiero seguir viviendo sin amor. Lloraron. No se resolvió todo de inmediato, pero esa noche la Virgen entró de nuevo en ese hogar. Porque el perdón abrió la puerta. Esa historia no es única. Cada familia guarda dolores. Cada casa tiene rincones oscuros donde se acumulan palabras no dichas. Pero María no huye del dolor. Ella entra si se le deja entrar, pero su presencia exige verdad, exige humildad, exige pasos concretos. Quizás tú también vives una situación parecida. Quizás hay alguien en tu casa a quien ya no miras con ternura. Quizás llevas años cargando un resentimiento que has aprendido a esconder. Quizás tú mismo fuiste herido y no sabes cómo comenzar a perdonar. O quizás tú heriste y no sabes cómo pedir perdón. Sea cual sea tu caso, el momento de sanar es ahora. El Padre Pío decía: el perdón no borra el pasado, pero rompe las cadenas que te atan a él. ¿Y cómo comenzar? No siempre con palabras. A veces, el primer paso es una oración sincera, una mirada, un acto de servicio silencioso, un gesto de ternura, una carta, un buenos días que antes no se decía, un te bendigo dicho en secreto. Porque el perdón no siempre es inmediato, pero se construye con gestos que rompen el ciclo de frialdad. Y si tú piensas, pero no siento ganas de perdonar, recuerda esto. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Es un acto de voluntad que abre espacio para que Dios sane lo que tú no puedes sanar solo. Y cuando tú das ese paso, María actúa. Ella toma tu mano temblorosa y te enseña a amar como su Hijo amó, con compasión, con verdad, con misericordia. María no exige familias perfectas, exige corazones dispuestos. No viene a juzgar, viene a transformar, pero no puede hacerlo si las puertas están cerradas. Por eso, el llamado de esta parte es claro. Abre el corazón. Deja que el perdón limpie tu hogar. Deja que el amor renazca. Y si tienes miedo, si te parece difícil, escucha estas palabras del Padre Pío. Donde hay voluntad de amar, Dios hace milagros. Prepárate para el 13 de mayo no solo decorando tu altar, decora tu alma con actos de reconciliación. Limpia tu hogar con palabras de paz. Perfuma el ambiente con gestos de ternura. Haz espacio en el corazón para que María se sienta verdaderamente bienvenida. Ya hemos reconocido 3 obstáculos que impiden la plena presencia de la Virgen María en nuestros hogares: la convivencia con lo profano, la fe tibia y la falta de perdón. Ahora, llegamos a un momento decisivo de este camino: la preparación, consciente y amorosa para recibir a María en el hogar y en el alma, especialmente en este mes que le pertenece y particularmente en la fecha que el cielo ha elegido para manifestarla con fuerza, el 13 de mayo. No se trata solo de esperar una fecha, se trata de abrir el corazón y preparar la casa como si la reina estuviera por llegar físicamente a nuestra puerta, porque en realidad, eso es lo que sucede cuando una familia decide recibirla con fe. María no es una idea, no es un símbolo, es una presencia viva que responde a la fe auténtica, con frutos visibles e invisibles. Y como enseñaba el Padre Pío, cuando se la honra con pureza,
Ella actúa, transforma, sana, protege, pero para acoger a la madre es necesario prepararse. Como todo lo sagrado, requiere disposición interior y también signos exteriores. No por superstición ni por ritualismo vacío, sino porque el alma y el cuerpo están unidos. Lo que se hace en el ambiente exterior afecta el clima espiritual del corazón. Por eso, esta parte está dedicada a una guía concreta para purificar la casa, el corazón y toda la vida, para que la Virgen encuentre un lugar digno donde habitar. Purificar el hogar, limpieza espiritual del espacio físico, comienza por tu casa. Observa cada rincón con una mirada nueva. Pregúntate, ¿este lugar refleja un ambiente de fe o de distracción? ¿Aquí se respira paz o tensión? ¿Este espacio es terreno fértil para la oración o para el ruido y la dispersión? Elimina objetos, imágenes o símbolos contrarios a la fe cristiana. Puede que tengas cosas sin darte cuenta que desagradan a Dios. Tal vez regalos, decoraciones, libros o incluso películas que traen un espíritu mundano, supersticioso o vulgar. Todo lo que en tu conciencia se sienta como un obstáculo, retíralo con decisión. Ordena y limpia con intención espiritual. Al limpiar tu casa, ofrece ese esfuerzo como una preparación espiritual. Repite en silencio: María, que cada rincón de esta casa sea digno de tu presencia. Ven a habitar aquí. El Padre Pío decía: donde hay orden, hay paz. Donde hay limpieza, hay presencia de Dios. Prepara un altar, aunque sea pequeño. Un rincón con una imagen de la Virgen, una vela, una Biblia, algunas flores. No es decoración, es un signo de amor, un espacio sagrado en medio del mundo. Allí podrás orar, agradecer, pedir luz. Enséñales a los niños a respetarlo. Hazlo visible, pero íntimo. Sencillo, pero bello. Bendice tu casa. Si puedes, invita a un sacerdote a bendecir tu hogar. Si no es posible, puedes rociar agua bendita tú mismo, rezando con fe y autoridad como bautizado. Señor, purifica este lugar. María, reina en este hogar. Espíritu Santo, habita entre nosotros. No temas hacerlo. El enemigo teme a los hogares que se consagran con humildad y fe. Purificar el alma. Examen de conciencia y decisión de conversión. Así como limpias tu casa, debes mirar tu alma. Aquí no se trata de buscar culpabilidad, sino de abrir espacio para que la gracia entre. Recuerda, María no habita en corazones llenos de orgullo o autosuficiencia. Ella busca almas humildes que reconozcan su necesidad de Dios. Haz un examen profundo de conciencia. No te quedes en la superficie. Pregúntate, ¿qué pensamientos me dominan? ¿Qué actitudes me alejan de la fe? ¿Qué hábitos debo cambiar? ¿He sido sincero en mi oración? ¿He dado lugar a la pereza espiritual? ¿Cómo está mi relación con mi familia? ¿Hay heridas que no he querido mirar? Confiesa tus pecados con sinceridad. La confesión no es un trámite, es un encuentro. El Padre Pío pasaba horas confesando y decía: el alma que se confiesa bien, se cura, se fortalece y se prepara para amar de verdad. No vayas solo por costumbre. Ve con hambre de conversión, con dolor por tus faltas, con deseo de comenzar de nuevo. Haz un acto de reparación. Si has fallado en algo grave, busca reparar. Con una palabra, una acción, una decisión concreta. Por ejemplo, si has hablado mal de alguien, pídele perdón. Si has ofendido a tu cónyuge, busca la reconciliación. Si has sido indiferente con tus hijos, abrázalos, escúchalos, reza con ellos. El amor repara donde las palabras no alcanzan. Cultivar una vida espiritual viva y constante, recibir a María, no es un momento, es un proceso que debe continuar. Ella no viene para una visita corta, viene para quedarse, pero para eso, el hogar debe seguir alimentando su presencia. ¿Cómo?
Oración diaria en familia, aunque sea breve. Rezar juntos es un acto de poder espiritual. No tiene que ser largo. Puede ser un Ave María al iniciar el día, un Padre Nuestro antes de dormir, un rosario los domingos, pero hazlo constante. El Padre Pío decía, una familia que reza unida desarma al enemigo. Lectura de la palabra de Dios. Toma el Evangelio, léelo en voz alta, comenta una frase, deja que la palabra entre en tu casa. Así como alimentas el cuerpo, alimenta el alma. María siempre lleva a su Hijo, y Jesús es la palabra viva. Cuando ella está presente, Él también lo está. Silencio interior. Crea momentos sin ruido. Apaga el televisor. Guarda el celular. Permite que el alma escuche. La Virgen habla al corazón que sabe hacer silencio. No para llenarlo de miedo, sino de consuelo. El Padre Pío, a pesar de su fama, vivía en silencio interior, porque sabía que allí habla Dios. Consagración del hogar a María finalmente. Para que todo esto sea sellado con amor y compromiso, llega el momento de consagrar el hogar a la Virgen. La consagración no es una fórmula mágica. Es una decisión libre, amorosa, profunda. Es decirle a María, esta casa es tuya, esta familia es tuya. Guíanos tú, protégenos tú, condúcenos tú. No importa si no eres perfecto. María no busca perfección, sino docilidad. Ella se encargará del resto. Pero debes decirle que sí, con tus palabras, con tus actos, con tu fe. Has caminado hasta aquí por una senda de luz, verdad y confrontación interior. Has abierto los ojos a realidades que tal vez evitabas mirar. Has limpiado tu casa y mirado tu alma con una nueva disposición. Has sentido el llamado profundo a reconciliarte, a renovar tu fe, a dar pasos concretos hacia una vida más ordenada, más llena de Dios. Ahora llega el momento más importante de todo este recorrido. Consagrar tu hogar y tu corazón a la Virgen María. No como una costumbre exterior, no como un gesto automático, sino como una entrega real, firme, madura y transformadora, sabiendo que cuando un alma o una familia se consagra a María con sinceridad, ella se hace presente con poder. Ella cuida, protege, consuela, guía, enseña. Ella lleva nuestras intenciones al corazón de su Hijo. Recuerda lo que enseñaba el Padre Pío. A Jesús siempre se va y se vuelve a ir por medio de María. La consagración es eso, un camino hacia Jesús, pero sostenido por las manos seguras de la Madre, y esa decisión debe ser consciente. Por eso, antes de rezar, te invito a un momento de silencio. Cierra los ojos si puedes, respira profundo y di en tu interior: María, quiero que entres en mi casa, quiero que tomes esta familia, que tomes mi corazón, que mires cada rincón herido, cada zona fría, cada falta de fe. Ven, Madre, Reina, quédate. Ahora sí, con toda solemnidad y humildad, repite esta oración de consagración. Hazla despacio, con el alma, como si le hablaras directamente a la Virgen, porque así es. Oración de consagración del hogar y del corazón a la Virgen María. Oh María Santísima, Reina del Cielo, Madre del Amor y de la Esperanza, hoy, delante de ti, con mi corazón abierto y humilde, consagro a tu inmaculado corazón este hogar en el que vivo, y todas las personas que aquí habitan. Tú conoces nuestras luchas, nuestras heridas, nuestras búsquedas. Conoces los rincones oscuros, los silencios que duelen, los errores cometidos, las palabras no dichas. Por eso hoy, con valentía y confianza, te abro las puertas de esta casa y de este corazón. Ven, Madre, camina por nuestras habitaciones. Toca nuestras paredes con tu ternura. Purifica el aire con tu pureza. Habita nuestras conversaciones, nuestros sueños, nuestras decisiones. Arranca de aquí todo lo que no viene de Dios: el rencor, el egoísmo, la desesperanza, la frialdad espiritual.
Rompe las cadenas invisibles que nos atan. Despierta en nosotros la sed de santidad, que esta casa sea una tierra consagrada, donde la oración se respire, la caridad se practique y la fe se viva con humildad y alegría. Enséñanos a escuchar a Jesús, a confiar en su palabra, a perdonar como Él perdona y a amar como Él ama. María, te consagramos nuestras alegrías y nuestras cruces, nuestros errores pasados y nuestros pasos futuros. Que tu luz nos acompañe en cada decisión, que tu voz resuene en medio del ruido del mundo y que tu paz reine incluso en las tormentas. Te lo pedimos con la certeza de que un corazón que se entrega a ti nunca queda abandonado, nunca queda vacío. Oh Madre, quédate aquí, reina aquí, manda aquí, y llévanos un día al corazón de tu Hijo, donde la vida no tiene fin. Amén. Haz esta oración todos los días, si puedes, al menos durante este mes, no como una repetición vacía, sino como un diálogo vivo. La Virgen te escucha, y mientras más espacio le das, más maravillas verás. El ambiente de tu casa empezará a cambiar, no de forma mágica, sino real. Habrá más paz, más orden, más luz, porque María actúa donde se la recibe con fe. El 13 de mayo no es una fecha cualquiera, es una llamada del cielo, una oportunidad de gracia. En Fátima, María no vino a darnos un mensaje bonito, vino a urgirnos a la conversión, a la penitencia, a la oración. Vino a despertarnos, a alertarnos, a salvarnos. Ella nunca deja de interceder, pero necesita nuestra respuesta, nuestra cooperación, nuestra apertura. ¿Y tú, estás dispuesto a dar ese paso? El Padre Pío decía con toda claridad, el alma que se consagra a María no camina más sola. Aunque no la vea, aunque no la sienta, ella va adelante, abriendo caminos que el alma ni siquiera imagina. No temas, aunque tu hogar no sea perfecto, aunque tengas heridas sin sanar, aunque sientas que aún no estás listo. María no busca casas lujosas, ni familias sin conflictos, ni corazones impecables. Ella busca amor sincero, deseo de conversión, voluntad de caminar hacia Dios. No dejes que este 13 de mayo te encuentre indiferente. No vivas este mes como un mes cualquiera. Levántate, toma decisiones, sana, ora, cambia, reordena, reconcíliate, confía, purifica, ama. Y por encima de todo, abre la puerta. La Virgen está pasando, está tocando, y si tú le dices que sí, ella entrará y nunca más te dejará igual.